La sangre arterial distribuida por las innumerables ramas de la aorta es devuelta al corazón en forma de sangre venosa a través de 3 troncos colectores. El seno coronario, que recoge la sangre del corazón y del miocardio, las venas cavas superior e inferior. La palabra cava pues viene del latín cavus, que significa cueva o excavado. Esto en alusión al gran volumen de sangre que pueden contener estas venas. En la clase de hoy vamos a hablar sobre la vena cava inferior y sus afluentes, las venas ilíacas comunes. Muy bien, pues chicos. La vena cava inferior, antiguamente denominada como vena cava ascendente, es este gran tronco colector situado en la parte baja del abdomen que nace a la altura del disco intervertebral que separa L4 de L5. Acá lo estamos observando. Este es L5, este es L4 y aquí más o menos se origina, ¿no? Aproximadamente, obviamente tiene sus variaciones, pero generalmente se realiza a esta altura. Esta vena cava inferior pues se forma, como ya hemos visto, por la confluencia de las venas ilíacas comunes derecha e izquierda. Desde este punto de origen, pues la vena cava inferior asciende por toda la cavidad abdominal, justo por delante de la columna vertebral, atraviesa un hiato del diafragma y llega al atrio derecho del corazón, transportando de esta manera toda la sangre venosa proveniente de la porción infradiafragmática de nuestro cuerpo. Esto es muy importante, ya que su contraparte, la vena cava superior, en cambio, lleva al corazón toda la sangre proveniente de la porción supradiafragmática, excepto del corazón y del pulmón. Entonces, a continuación, vamos a hablar sobre las afluentes primero, es decir, a las venas ilíacas comunes derecha e izquierda, y luego vamos a hablar sobre la vena cava en sí. Tenemos entonces primero a la vena ilíaca común. Vamos a identificarlas. Esta es la vena ilíaca común derecha. Acá tenemos a la vena ilíaca común derecha y acá se puede ver a la vena ilíaca común derecha y por acá tenemos a la vena ilíaca común izquierda. Ya hemos visto pues en los vídeos de venas ilíacas internas y externas cómo ambas venas, la vena ilíaca interna y externa, se unen más o menos en un ángulo agudo aproximadamente de unos 60 grados, de unos 65 grados aproximadamente, para formar a la vena ilíaca común. Este gran tronco colector pues tiene más o menos aproximadamente un calibre de 16 milímetros. Vamos a hablar entonces ahora sobre su origen, trayecto, relaciones, las diferencias y sus afluentes. Tenemos primero el origen. El origen de las venas ilíacas comunes, que ya les mencioné, que se forma por la unión de la vena ilíaca interna y externa, es un poco diferente de acuerdo estemos hablando del lado derecho o izquierdo. Vamos a ver a qué me refiero. A la derecha, la vena ilíaca común se origina 1 centímetro por debajo de la bifurcación arterial. Esto es algo que yo ya les había hablado. La bifurcación de la arteria ilíaca común, ¿sí?, en arteria ilíaca externa y arteria ilíaca interna, está a 1.5 centímetros por encima del origen de la vena ilíaca común del lado derecho. Sin embargo, del lado izquierdo, ¿sí?, el origen de la vena ilíaca común está al mismo nivel de la bifurcación arterial de la arteria ilíaca común, es decir, que está oculta. En cambio, en el lado derecho, la bifurcación, el origen de la vena ilíaca común derecha se encuentra por debajo de la bifurcación arterial. Sí, espero que esta parte haya quedado clara, ya que es muy importante porque son las diferencias claves entre el origen de la vena ilíaca común derecha y la vena ilíaca común izquierda. Si lo hacemos un poco de manera esquemática, digamos que esta es la aorta, esta es la arteria ilíaca común, si la dejamos así, se bifurcan en arteria ilíaca externa e interna, eso del lado derecho. Y del lado izquierdo sucede esto de acá. Ahora, si nosotros nos ponemos a dibujar la vena, vamos a dibujarla de color azul, esta es la vena cava inferior, está por detrás, ojo, por detrás, y vemos que la bifurcación sucede por debajo, ahí. ¿Sí? Nuestra vena ilíaca común derecha se forma por debajo, a 1 centímetro por debajo de la bifurcación arterial. Sin embargo, del lado izquierdo sucede lo siguiente. El origen se encuentra oculto por la bifurcación arterial, ya que se dan
al mismo nivel. Listo. Creo que con este dibujo ha quedado un poco mejor la explicación que les había hecho. Vamos ahora a hablar de del trayecto y de las relaciones. Vamos a cambiar de nuevo el color del lápiz para que se pueda observar. Vamos a ponerlo de rojo, o creo que de negro también pinta bien. Entonces, dado que la vena cava inferior se encuentra situado ligeramente hacia la derecha con relación a la línea media, de hecho vamos a ver más adelante que la vena cava inferior está desplazada 2.5 centímetros a la derecha, todas estas medidas son importantes porque suelen tomarlas en sus lecciones de anatomía, las relaciones de la vena ilíaca común derecha y de la vena ilíaca común izquierda son diferentes. A la derecha, pues la vena ilíaca común camina sobre el músculo psoas, aquí lo estamos viendo, ¿sí? Justo por detrás de la arteria ilíaca común, siempre está oculta por la arteria ilíaca común. De hecho, vemos cómo nuestra vena ilíaca común pasa por detrás de la arteria ilíaca común, pero de una manera oblicua, de abajo hacia arriba, para finalmente, a la altura del disco intervertebral de L4 y L5, unirse con la otra vena ilíaca común izquierda para formar a la vena cava inferior. Eso en el caso de la vena ilíaca común derecha. Esto es un poco un trabalenguas, ¿ah? Luego nos vamos hacia el lado izquierdo. ¿Qué sucede hacia el lado izquierdo? Hacia el lado izquierdo, nuestra vena ilíaca común se sitúa inferomedial con relación a la arteria. Ya no discurre por detrás de ella, como sucede del lado derecho, sino que discurre por debajo de ella y ligeramente hacia adentro. ¿Sí? Aquí nosotros podemos observarlo. Luego podemos ver que nuestra vena ilíaca común izquierda cruza la cara anterior de la quinta vértebra lumbar para finalmente a la altura del disco intervertebral que separa L4 y L5 unirse con la vena ilíaca común derecha y formar la vena cava inferior. Como vemos, tanto el origen como el trayecto y las relaciones de las venas ilíacas comunes derecha e izquierda son diferentes, así que existen diferencias marcadas también en el calibre, en la longitud, perdón, y en la orientación de las venas. En el caso de la vena ilíaca común derecha, esta posee una longitud aproximada de 5,5 milímetros y es casi rectilínea, porque la vena cava inferior estaba del lado derecho. Sin embargo, la vena ilíaca común izquierda tiene una longitud aproximada de 7,5 centímetros y tiene una orientación más oblicua. Ambas poseen un calibre aproximado de 16 milímetros. Eso entonces en cuanto al origen, el trayecto y las relaciones y las diferencias entre la vena ilíaca común derecha y la vena ilíaca común izquierda. Hablemos ahora de la única afluente que tiene la vena ilíaca común izquierda. Ojo, izquierda. Estamos hablando de la vena sacra media. Esta que está aquí y esta que encontramos acá. Raramente esta vena sacra media desemboca en la vena cava inferior, supuestamente en la línea media, ¿no? Pero lo hace en la mayor parte de los casos en la cara posterior de la vena ilíaca común izquierda. Es la única afluente que está descrita por los libros. Ahora, ustedes se pueden preguntar, pero ¿qué es esto que vemos aquí y qué es esto que vemos acá? Esto que está aquí, primero, esto es vena ilíaca externa. Y esta es la quinta vena lumbar. Esto que está aquí es la quinta vena lumbar. Esto que está acá, en cambio, no es una afluente, sino es más bien un vaso comunicante. Como vamos a ver más adelante, esta vena que está aquí se llama vena lumbar ascendente. Y es una vena que pone en comunicación a la vena ilíaca externa con la vena acigos, que a su vez desemboca finalmente en la vena cava superior, estableciendo de esta manera otra vía de comunicación alterna entre el sistema de la vena cava inferior y el sistema de la vena cava superior. Pero de eso vamos a hablar después, no se preocupen. Con lo que quiero que se queden, con la idea que quiero que se queden en la cabeza, es que la única afluente de la vena ilíaca común izquierda, porque la derecha no tiene, izquierda, es la vena sacra media. Dicho esto, pasemos a la siguiente parte. Ahora sí, vamos a hablar de la vena cava inferior. La vena cava inferior, pues, es este gran tronco colector que vemos acá. Tiene aproximadamente una longitud que varía entre 20 a 25 centímetros. Tiene un calibre en su origen que oscila alrededor de los 22 milímetros.
Esta vena de aquí pues se forma a la altura del disco intervertebral que separa L4 de L5 en la parte baja del abdomen y recoge la sangre proveniente de toda la porción infradiafragmática del cuerpo, es decir, cavidad abdominal, pared abdominal, cavidad pelviana, órganos contenidos en la cavidad pelviana y los miembros inferiores. Hablemos entonces de su origen, que ya les he dicho hasta el hartazgo el origen, ¿no? Disco intervertebral que separa L4 de L5. Lo interesante es que la vena cava inferior no se sitúa en toda la línea media, sino que se encuentra ligeramente desplazada hacia la derecha, 2.5 centímetros hacia la derecha, desplazados con relación a la línea media. Otro detalle muy importante es que el origen de la vena cava inferior se da por debajo de la bifurcación aórtica. De hecho, hay un espacio de aproximadamente 1 o 2 centímetros. El origen de la vena cava inferior está 1 o 2 centímetros más abajo de la terminación de la aorta. Eso entonces en cuanto a su origen. Hablemos de su trayecto y sus relaciones, que son bastante complejas. Recordemos que la vena cava inferior es un órgano francamente retroperitoneal. Está siempre en el retroperitoneo. Ya, tomemos eso en cuenta. Ahora bien, ¿cuáles son sus relaciones? Primero, hacia medial. Esta es la línea media. Hacia medial, nuestra aorta va a estar en relación, nuestra vena cava inferior va a estar en relación en todo su trayecto con la aorta abdominal. Aquí la podemos ver. En todo su trayecto con la aorta abdominal. Eso hacia medial. Ahora, hacia lateral, ¿a quién nosotros nos encontramos? Vemos que hacia lateral va a estar en relación con el músculo psoas mayor. Va a estar en relación con el uréter. Y también va a estar en relación con el riñón derecho y con la glándula suprarrenal derecha. Esas son las relaciones laterales que tiene la vena cava inferior. Vamos ahora con sus relaciones hacia posterior, que son un poco más complejas. Hacia posterior, pues, y durante todo su trayecto, la vena cava inferior va a estar en relación primero con la columna vertebral y luego con el pilar derecho del diafragma, que acá nosotros lo podemos observar. Sin embargo, va a estar separada de estas dos estructuras por distintos órganos vasculonerviosos. Vemos primero pues que por la cara posterior de la vena cava inferior discurren las arterias lumbares, que aquí están señaladas de color verde. Las 5 arterias lumbares. Vemos que también por detrás de la vena cava inferior discurre la arteria renal derecha, la arteria suprarrenal derecha, la arteria frénica inferior derecha. Todos estos elementos vasculares se sitúan por detrás de la vena cava inferior. También nosotros podemos observar, aunque en esta imagen no se encuentra ilustrado, pero por detrás de la vena cava inferior también nosotros encontramos a la vena ácigos. Encontramos un sinnúmero de nódulos linfáticos yuxtaaórticos y también por detrás de la vena cava inferior discurre el tronco simpático del lado derecho y los nervios esplácnicos torácicos. ¿Sí? Todas estas estructuras se encuentran por detrás de la vena cava inferior. Vamos ahora con sus relaciones por delante. Recordemos de nuevo pues que la vena cava inferior es retroperitoneal, este es el peritoneo. ¿Ya? Vamos ahora a describir las relaciones que tiene la vena cava inferior de abajo hacia arriba. Esto es un corte sagital, lo que ven aquí, esto es un corte transversal y esta es una vista anterior. Entonces, hacia abajo, la vena cava inferior primero es cruzada por la arteria ilíaca común derecha. Aquí la vemos, esta es la arteria ilíaca común derecha y vemos cómo es cruzada o cómo cruza por la cara anterior de la vena cava inferior. Luego, si nos vamos un poco más arriba, esta es nuestra vena cava inferior, podemos observar cómo se encuentra en relación con las asas del yeyuno ilium. ¿Sí? Y también va a estar en relación con la raíz del mesenterio. Esto que está aquí es la raíz del mesenterio. Vemos cómo contiene a la arteria y a la vena mesentérica superior. ¿Sí? Todas estas estructuras se encuentran por delante de la vena cava inferior. Si nos vamos un poco más arriba, nos vamos a dar cuenta de que nuestra vena cava inferior por delante va a entrar en relación con la fascia retroduodeno-pancreática. Aquí la podemos ver. Esta es la fascia retroduodeno-pancreática. Y por medio de esta fascia retroduodeno-pancreática, nuestra vena cava inferior va a entrar en relación con la cabeza del páncreas. Aquí la podemos observar. También entra en relación con la tercera porción del duodeno. Acá también lo podemos observar.
Si nos vamos un poco más arriba, vamos a poder ver también pues, que nuestra vena cava inferior va a estar en relación con la vena porta. Esta es la vena cava inferior y esta es la vena porta. Vamos aquí a borrar para que se vea bien. Y esta es la vena porta. Pero vemos que está separada de ella por medio de este espacio, que se lo conoce como el orificio de la transcavidad de los epiplones, o hiato de Winslow, que acá también lo podemos observar. Si nos vamos un poco más arriba, en cambio, nos damos cuenta de que nuestra vena cava inferior atraviesa el hígado. De hecho, nuestra vena cava inferior tiene una excavación propia, un canal que ha excavado en la cara diafragmática del hígado para finalmente atravesar el hiato del diafragma que se encuentra a la altura de T8 junto con el nervio frénico derecho. Esto es muy importante. La vena cava inferior atraviesa el diafragma en compañía del nervio frénico derecho. Esta abertura se encuentra a nivel de T8. ¿Sí? Una vez que nuestra vena cava inferior atraviesa el diafragma, atraviesa también el pericardio, se vuelve intrapericárdica y desemboca finalmente en el suelo del atrio derecho, donde nosotros nos vamos a encontrar con una pequeña válvula rudimentaria conocida como la válvula de la vena cava inferior, antiguamente denominada como válvula de Eustaquio. Otro detalle importante es que justo antes de que la vena cava inferior atraviese el diafragma, recibe a las venas hepáticas, antiguamente denominadas como venas suprahepáticas, ¿no? Y de esta manera se establece una comunicación directa entre el sistema porta y el sistema de la vena cava inferior. Un detalle muy importante es que en su desembocadura, pues la vena cava inferior tiene un calibre aproximadamente de 30 milímetros en comparación con el calibre que presenta en su origen, que es de 22 milímetros. Y es lógico que aumente, porque obvio, durante todo este trayecto va recibiendo venas que le dan cada vez más sangre y la vena tiene que hacerse mucho más grande y termina con un calibre de 30 milímetros aproximadamente. Muy bien, ahora vamos a hablar de sus afluentes y esta es probablemente la parte más importante del vídeo y las que les vayan a tomar a ustedes como lección. Para nosotros estudiar las afluentes de la vena cava inferior las vamos a dividir en dos grupos. Un grupo de venas parietales que provienen de las paredes, tanto de la pared abdominal sobre todo, ¿sí? Y un conjunto de venas viscerales que provienen pues de las vísceras abdominales. Comenzamos primero con las venas parietales. Tenemos aquí en primer lugar a las venas lumbares, acá de número 7. Aquí está. Estas venas lumbares, que son en número de 5, obvio porque existen 5 vértebras lumbares, por lo general las venas lumbares 2, 3 y 4 desembocan directamente en la vena cava inferior. ¿Qué es lo importante sobre estas venas lumbares? Es que se encuentran intercomunicadas entre sí por un vaso comunicante de orientación vertical conocido como la vena lumbar ascendente. Esta vena lumbar ascendente que nace o se comunica hacia abajo con la vena ilíaca común izquierda, asciende, comunica con las venas lumbares y finalmente se une con la vena subcostal para formar a la vena ácigos del lado derecho y a la vena hemiácigos del lado izquierdo. Y recordemos pues que la vena hemiácigos desemboca en la vena ácigos y la vena ácigos a su vez termina en la vena cava superior. De esta manera se establece de nuevo otro sistema de comunicación, otra anastomosis intercava por medio de esta vena lumbar ascendente que pone en comunicación a la vena ilíaca común izquierda, a la vena cava inferior y a la vena cava superior. ¿Sí? Entonces anotemos aquí venas lumbares. Luego, el otro grupo de venas parietales corresponden a las venas frénicas. Las venas frénicas inferiores. Acá la podemos observar del número 1. Son venas que se encuentran discurriendo por la cara inferior del diafragma y que desembocan directamente en la vena cava inferior antes de atravesar el hiato del diafragma. Ahora vamos con las venas viscerales, ¿no? Aquí anotados venas frénicas. Entonces, las venas viscerales que recibe nuestra vena cava inferior, la primera corresponde a las venas gonadales derechas. Ojo, venas gonadales derechas, que en el caso del hombre vendrían a ser la testicular y en el caso de la mujer sería la ovárica. Aquí la estamos observando. ¿Sí? ¿Pero por qué solo del lado derecho? Porque las venas gonadales del lado izquierdo, que aquí estamos observando, desembocan en la vena renal izquierda. Mucho ojo con ese detalle.
Luego, si nos vamos un poco más arriba, nos damos cuenta que la vena cava inferior recibe las venas renales derecha e izquierda. ¿Sí? Que acá nosotros las estamos observando, aquí a las venas renales. Si nos vamos un poco más arriba, vemos también que la vena cava inferior recibe a la vena suprarrenal derecha. Aquí la estamos observando, ¿sí? La vena suprarrenal derecha desemboca directamente en la vena cava inferior. ¿Pero por qué? Porque la vena suprarrenal izquierda, en cambio, desemboca en la vena renal izquierda. De esta manera, la vena renal izquierda recibe a los vasos gonadales izquierdos y a la vena suprarrenal izquierda, ¿sí? Y finalmente, si nos vamos más arriba, en la parte más cefálica de la vena cava inferior, vemos que esta recibe a las venas hepáticas, antiguamente denominadas como venas suprahepáticas, estableciendo una comunicación directa de esta manera con el sistema portahepatic. Y bueno, chicos, ya para terminar, como ya les he estado hablando a lo largo de todos los vídeos, existen múltiples puntos de conexión entre el sistema de la vena cava superior, de la vena cava inferior y el sistema portahepático. Aquí les voy a mencionar los más importantes. Ya les había mencionado el de la comunicación intercavo, ¿no? A través de la vena lumbar ascendente. Sí, que se continúa hacia arriba con la vena hemigástricos, vena cava superior, y hacia abajo pues con la vena ilíaca externa, con la vena ilíaca común izquierda, perdón, y con la vena cava inferior a través de las venas lumbares. También existe otra comunicación. Esta se da en cambio a través de la vena epigástrica superior y vena epigástrica inferior, que esa ya la mencioné en el vídeo de vena ilíaca interna y vena ilíaca externa. Tenemos otra comunicación aquí también a través de las venas rectales. La vena rectal superior que desemboca en la vena mesentérica inferior y luego en la vena porta. Vemos que estas venas rectales superiores también se comunican con las venas rectales medias y las venas rectales inferiores, que son tributarias de la vena ilíaca interna, estableciendo de esta manera una comunicación entre el sistema portahepático y el sistema de la vena cava inferior. También por acá tenemos otra comunicación entre las venas paraumbilicales y la vena ilíaca externa. Estas venas paraumbilicales también pertenecen al sistema portal, pero también se comunican a través de la vena epigástrica inferior con la vena ilíaca externa y por ende también con el sistema de la vena cava inferior. Por último, tenemos a la vena lumbar ascendente, que forma la vena ácigos y hemiácigos, que pone en comunicación a la vena cava superior con la vena cava inferior. Todas estas vías, chicos, pues son vías alternas. Es como en una ciudad, tenemos vías principales y vías alternas. Las vías principales pues son vías rápidas, por donde pasan grandes cantidades de autos. Acá pasan grandes cantidades de sangre, en el caso de la vena cava. Sin embargo, pues estas vías alternas tienen una función importante cuando existe, por ejemplo, alguna patología compresiva u obstructiva, algo que obstruya la luz de la vena cava, como podría ser, por ejemplo, un coágulo de sangre, una trombosis. Podría ser también, por ejemplo, compresivo, como la presencia de un tumor, ¿sí? Cuando existen estas patologías, la sangre busca caminos alternos, y esos caminos alternos son los que le estoy mencionando yo en este momento, que sigue la sangre para poder finalmente llegar al corazón y poder cumplir su función. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el vídeo. Sin más que decir, me despido. Adiós.